gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estamos de estreno. Esto es un programa para usted que tiene una pyme, que busca tener una pyme, que quiere entender lo que es una pyme. A nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo y formativo al mismo tiempo, bienvenidos a La Voz de las Pymes, un podcast que en la próxima hora y en las subsecuentes horas estaremos planteando los diferentes puntos de las noticias que escuchamos y leemos, pero hay que entenderlas para poderlas ejecutar. Es un podcast interactivo, porque usted al momento de escucharlo puede mandarnos sus preguntas, nosotros estaremos por supuesto respondiéndolas, y sobre las mismas dudas trazar una ruta de información y un camino para que este programa no tenga fin, porque una pyme no solamente se hace y no solamente busca ganar, sino una pyme también está involucrada en hacer más negocio, más pymes, más desarrollo para el país. Esta forma de comunicarnos es totalmente abierta. Aquí no hablamos de tecnicismos, aquí no hablamos de cosas que tengan que ver con empresarios de alto nivel. No, le damos valor a las ideas y sobre todo generamos eso, un potencial para poder crecer juntos en esta aventura llamada pequeña y mediana empresa. Javier Cepeda Orozco, usted lo conoce, lo ha escuchado, ha estado en sus conferencias, y si no, entre y búsquelo. Bueno, no lo busque, ya está aquí con nosotros y formará parte, por supuesto, de esta línea para poder creer y entender lo que es una pyme. No solamente ha formado parte de consejos consultivos a nivel nacional, sino es un empresario exitoso y ha hecho que empresas en México busquen el éxito en base a varios caminos, entre ellos, por supuesto, creer que se puede. Javier también es vicepresidente de la Concanaco Servitur y también forma parte del grupo BIOS, que está cumpliendo su mayoría de edad en este 2025. Javier Cepeda, además, es consultor y es asesor empresarial de alto nivel. Y eso es un factor que puede ayudarnos a que estos podcasts realmente se conviertan en formativos a través de la propia experiencia. Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos a este podcast, un nuevo podcast, La Voz de las Pymes. Mi queridísimo Ramiro, y para todos los que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas digitales, hoy el tema de la inmediatez nos permite estar en todos lados. Ya sea que vayas en el auto, en el camión, que estés en la oficina, en la chamba, en tu casa. Este podcast, como bien lo mencionaste, La Voz de las Pymes, busca darle ese sentido de visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este país. Nada más y nada menos, el 99.8% de todas las unidades económicas que existen en México son precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y desde hace ya algunos años, las pymes son las que viven, son las que sufren, son las que comparten cada uno de las diferentes problemáticas que existen a nivel de capacitación, formación, acompañamiento, diferentes problemáticas. O sea, incluso, por ejemplo, lo mencionabas hace un momento, BIOS, mi compañía, acaba de cumplir 18 años, es una pyme. O sea, así en algún tiempo, en aquel año 2007, hubo una idea de emprendimiento, nos aventuramos, nos aventamos, ya después platicaremos un poquito de las experiencias, pero este podcast, La Voz de las Pymes, busca llevar un sentido de información, de capacitación para todas las personas que a nivel nacional requieran ese aliado,
ese acompañamiento, esa palmadita en el hombro, en el que no solamente te digan échale ganas, si se puede, sino que nos digan cómo caramba sí se puede hacer A esto. ver, no es de autosuperación, No, porque tenemos podcasts que de pronto te dicen cómo ganar más seguidores en las redes sociales, cómo hacer que tu empresa sea la top de las top. A ver, eso es para monetizar de parte de youtubers, tiktokers, que de alguna manera se basan en agarrar un tema y tratar de, pues, somatizarlo hasta ahí. Aquí estamos hablando de experiencias. A lo largo de los próximos podcasts estarán sentados aquí con nosotros pues expertos en diferentes materias que entre otras cosas van a poder compartir la receta, esa que usted puede adaptar y convertirla en éxito, porque pues también es un trabajo, ¿no? 18 años de BIOS, en este caso, tiene una historia y sobre la historia muchos personajes y sobre los personajes muchas experiencias y sobre las experiencias un tema de cómo llegarle al cliente postventa, es decir, es un trabajo que comienza con una semilla y hay que estarla regando porque de repente esto se convierte pues prácticamente ya en un vivero, ¿no? hay quienes creemos que ser emprendedor, que ser empresario es ser dueño de tu tiempo, Mm, ser dueño de tu libertad, ser dueño del dinero, que va a caer en abundancia. Y tú dijiste hace rato algo muy importante. Este no es un programa en el que vamos a monetizar ujú. como si fuera cualquier otro podcast en el que se buscan ganar seguidores, etcétera. Pero lo que sí va a suceder, Ramiro, es que a través de los diferentes episodios, a través de las diferentes lecciones y de la compañía de quienes van a estar aquí con nosotros en La Voz de las Pymes, ese empresario de a pie, esa empresaria que todos los días se levanta con la misma ilusión, con la mejor de las actitudes para generar negocio y llevar bendiciones a su casa, a su hogar. A través de estos programas sí van a poder monetizar, pues esa es una realidad. Y, Sí, y- y- nosotros no. y lo voy a decir de una manera muy sencilla. Vamos a buscar que quienes nos escuchen y nos vean puedan a través de esta serie de episodios y de aprendizaje continuo poner en práctica lo que aquí les venimos a enseñar a través de las diferentes experiencias y caminos ya recorridos para que ellos puedan monetizar en sus negocios. Y lo que buscaremos es que no solamente moneticen, que no solamente generen más negocio para su negocio, sino que esto sea sostenible. Al final del camino, una de las cosas que tenemos que entender es la carrera del emprendedor, la carrera de la pyme, Ujú. no es de velocidad, no es saber quién llega más rápido, es de resistencia. Yo prefiero mil veces en este momento ser un empresario con un desarrollo y un crecimiento sostenible, que sea creciente de manera paulatina, a ser un empresario que haya llegado con todo el ímpetu, con todo el acelere y que me haya quedado en el camino. Entonces, vamos a monetizar, esa es una realidad. Yo sí le pediría a la gente, hay que tomar papel y lápiz, porque muchas veces vamos a decir muchas cosas, vamos a dar consejos, tips, recomendaciones, que esas ciertas palabras, esas ciertas enseñanzas son las que valen la pena que estén aquí escuchándonos y viéndonos en La Voz de las Pymes. Y la verdad, un gusto y un placer el poder compartir espacio contigo nuevamente. O Sí. sea, ya varios años, no solamente de trabajo en colaboración, sino de amistad. Y soy un agradecido de que Ramiro esté aquí con nosotros en La Voz de las Pymes y que pueda aportar toda su experiencia como el gran periodista que es. Ya después nos platicarás un poquito de experiencias que tienes muchas y que muy seguramente nos van a aportar. Entonces, así que pues hay que darle porque La Voz de las Pymes precisamente es para las pymes de nuestro país. Y una de las cosas que quiero compartir con todos ustedes para que vea que esto no, como dices tú, hay que monetizar, es que yo seré el primer, no puedo llamar alumno de este podcast, porque no solamente lo voy a aprender junto con usted, sino lo voy a llevar a cabo y ya estaremos platicando sobre la experiencia de hacia dónde nos llevó esta idea que se convirtió en pyme. Estamos ya en el
transcurso del final del primer semestre de este incipiente aún 2025. Muchas cosas nos han dejado en claro hacia dónde va el rumbo con la llegada de Donald Trump y una serie de cuestiones que en la economía ha cambiado de rumbo. Hemos hablado de aranceles en las redes sociales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, y hay veces que esto desestima un poco el tema de salir adelante. Ya estaremos platicando en los próximos programas cómo poder hacer que esto se convierta en una ganancia para todos. Pero también hay un asunto, la Ley Federal del Trabajo. Desde hace algunos años se ha estado promoviendo de alguna manera cambios que puedan estar beneficiando al sector obrero. De pronto, los empresarios también se han preguntado, ¿y a nosotros cuándo nos van a tomar en cuenta? Porque al final del día nos satanizan, somos creadores de empleos y todavía nos obligan a más y más y más. Hoy estaremos hablando acerca de la jornada, la famosa jornada de las 40 horas. Si bien es cierto, hace ya algunas semanas se aprobó la famosa ley Silla que obliga a los patrones a poner un lugar para sentarse a todos aquellos que por su área de trabajo necesitan estar de pie, como pueden ser los vigilantes. Ahora vamos a hablar acerca de esta propuesta, las 40 horas de jornada laboral. Javier, hace un par de años, no mucho, platicábamos acerca de un proyecto que ya existe en Europa, que ya existe en otros países que adoptan el tema de la jornada laboral. Si bien es cierto, no por horas, sí por rendimiento, pero advierten también una serie de factores que ayudan a que el empleado pues también tenga distractores, tiempo para capacitarse, una serie de temas que aquí en México siempre hemos cuestionado. Fíjate que el tema de la jornada Ujú, laboral reducida, eh, este tema ujú. que desde hace ya varios meses se ha venido trabajando a través del legislativo. Para quienes todavía no conocemos un poquito sobre esta nueva disposición que en próximos días se estará platicando, ¿cuál fue la propuesta inicial? En México actualmente la Ley Federal de Trabajo marca como un máximo de 48 horas laborales por semana por cada persona. Y lo repito, tenemos mediante la Ley Federal de Trabajo un máximo de 48 horas laborables por semana cada persona. Y en varios países esto pues no se da así, o sea, en varios países la verdad es que las condiciones a nivel de tiempo laboral es mucho menor. Y se está buscando que en México generemos mejores condiciones laborales para los trabajadores. Y eso la verdad es de que es muy loable, es muy interesante. Quiero comenzar esta participación, este podcast, diciendo que en lo personal, yo no estoy en contra de que los trabajadores laboren menos. Por el contrario. De hecho, voy a hacer un pequeño Ujú. paréntesis. BIOS, mi compañía, que tiene un poquito más de 18 años, no recuerdo exactamente, pero en promedio, desde hace 10 años, todos mis colaboradores laboran 40 horas por semana. O sea, esta ley que se está estudiando, esta nueva disposición, nosotros ya venimos adelantados en ella desde hace muchísimo tiempo. O sea, a mí el tema de la jornada laboral reducida de 48 a 40 horas, a mí en lo personal no me preocupa. Y no me ocupa porque hace muchos años, de manera ya con experiencia personal, pues ya la vivimos. Sin embargo, pues no se trata solamente de una pyme, sino del impacto a todas las demás. ¿Qué es lo que se busca? Reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral de todos los trabajadores en México, que el máximo permitido de que se pueda trabajar por semana sean de 40 horas. Sin embargo, este tema ha generado una gran discusión a nivel nacional, porque si desde un inicio se aprueba o se llegara a aprobar, que no va a suceder así, que reducimos de 48 a 40 en una sola exhibición, lo único que va a suceder es de que vamos a asfixiar y vamos a matar a nuestras pymes. O sea, y lo tenemos que decir de esta forma.
Hoy por hoy, las pymes, desde hace ya algunos años, vienen viviendo y vienen sufriendo los cambios regulatorios Ujú. en pro de los trabajadores, en perjuicio de las pymes, y particularmente no hemos visto una reforma que beneficie directamente a las pymes o una reforma en la que al beneficiar a los trabajadores también se beneficia a la pyme. Correcto. Entonces, en ese sentido, Ramiro, tendríamos que entender, no es que estemos en contra de la reforma, pero para generar un impacto positivo Ujú. en el ambiente laboral de nuestro país, tiene que ir acompañado de dos cosas, de la justicia laboral y de la sostenibilidad empresarial. Porque entendamos que quienes generan los trabajos, quienes generan las condiciones para que las personas podamos laborar dentro de las empresas, son los empresarios. Quienes generan los puestos de trabajo, quienes generan los empleos en México, son las empresas, son los empresarios. El gobierno es quien genera las condiciones para que las empresas puedan generar los empleos. Y entendámoslo así, el gobierno no genera empleos. El gobierno genera condiciones para que las empresas puedan generar empleos, que a su vez genera un ingreso para el colaborador para que lo pueda llevar a su casa. A ver, entonces te lo pregunto de manera directa. ¿El gobierno con esto está, qué, queriendo tener un control de algo que no puede, que no debe? Pero acuérdate que hemos escuchado a la presidencia de México hablando justamente sobre el tema de las 40 horas. Se debate en el legislativo este asunto. Por cierto, en junio vienen las mesas que estaremos platicando de esto. Pero hay mucha gente que advierte que es el gobierno el que está propiciando que esto sea en beneficio del trabajador sin tomar en cuenta el tema de la posición que advierte la estructura empresarial. Mira, definitivamente no es un tema de que el gobierno quiera tomar posesión Ujú. de todo. Sin embargo, que cada una de las partes pues tiene que hacer la chamba que le corresponda. O sea, y desde ahí tenemos que partir entendiendo cuál es la chamba que cada uno de nosotros realiza. El gobierno genera las condiciones para que las empresas puedan generar los empleos, que a su vez contratan a las personas y les generan un ingreso para que lo puedan llevar a su casa a través y generar sostenibilidad. Correcto. En el caso de la jornada laboral, es un hecho que se va a dar, de 48 a 40 horas. O sea, se los digo desde ahorita, es una realidad que se va a implementar esta reforma en donde en México ya no vamos a trabajar las 48 horas a la semana, sino vamos a trabajar un promedio máximo de 40 horas a la semana. La pregunta no es si la reforma va a pasar o no va a pasar. La pregunta es cómo va a pasar. Esa es la parte importante que tenemos que empezar a poner atención. Opción A, que no se tome en cuenta absolutamente nada tanto del sector empresarial como del sector obrero y se implemente en una sola exhibición de 48 a 40 horas. Eso no va a suceder porque el gobierno también entiende que no podemos castigar, no podemos golpear tanto a la parte que genera precisamente Ujú. el empleo y que genera el ingreso del colaborador, que en este caso es la empresa. Entonces, de 48 a 40 en una sola exhibición no va a suceder. Por lo mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió y pidió que se generaran unas mesas de diálogo, unas mesas de trabajo con el sector empresarial y con la parte obrera. ¿Con qué sentido? Nosotros vivimos el día a día lo que sucede en las empresas. Correcto. Nosotros vivimos el día a día el cumplimiento de la legislación, de las reformas, de los cambios, las obligaciones patronales, SAT, IMSS, Infonavit, Fonacot, absolutamente todo. Entonces, ¿quién es mejor que la parte obrera y la parte empleadora sean las personas que a través de unas mesas de diálogo lleven a cabo las propuestas de cómo se tendría que implementar esta reforma a la jornada laboral reducida? Más adelante vamos a platicar de algunas propuestas que hemos venido recibiendo incluso por parte de la gente, de la audiencia, a través de las actividades y labores que
que yo realizo, pues tengo mucha comunicación con las pymes a nivel nacional. Entonces, una de las cosas, y voy a hacer un paréntesis aquí, una de las cosas que yo le pido a la gente es, dejen aquí en los comentarios o mándenme un WhatsApp con sus propuestas en las que nosotros podremos llevarle al gobierno para que el gobierno tome en cuenta esas propuestas y sean tomadas en cuenta, vaya, para definir la reforma laboral, en este caso de la jornada reducida. O sea, es importante que todos participemos. Mi WhatsApp 3314 56 6526 va de nuevo 3314 56 6526. Que me manden las propuestas. Oye, Javier, a mí se me ocurriría que de 48 a 40 podríamos hacerlo así. Oye, Javier, a mí se me ocurriría que de 48 a 40 lo podríamos hacer de esta forma. La presidenta ya dijo, la reforma va a ser paulatina, Ujú. de 2025 a 2030. Sí, correcto. En enero del 2030 sería el último tirón para que ya en ese año arrancáramos con 40 horas por semana. O sea, quiere decir que tendremos el 26, 27, 28, 29 y probablemente en el 30 demos el último tirón que vamos a reducir de 48 a 40. Entonces, en ese sentido, regresemos un poco al impacto Es que de las ahí va, pymes. ahí va. Es O que no es sea, lo mismo una pyme que una gran empresa. no, 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 O no. sea, por mucho, ¿no? Y todo tiene que ver con recursos humanos, o tendría que ver con recursos humanos, el tipo de perfil. Es que ahí te va. Y todos lo hemos padecido, ¿no? O sea, entras a las 9, supuestamente, a trabajar, ¿no? Llegas, acomodas tus cosas y luego te vas a desayunar. Y luego regresas y medio haces la chapa porque luego tienes que ir al baño. Y luego de ir al baño tienes que irte a comer. Y luego de la comida, pues regresas. Es decir, si son la reducción de las horas por semana, pues que va a implicar también en el tema del crecimiento de las personas para darle ese valor a las empresas, más en las pymes. Ahí te va. Y hay que plantearlo como es y con las empresas así, insisto, de a pie. Ujú. Si salimos aquí del podcast, podremos ver diferentes locales, diferentes comercios, gente que todos los días, la de la cocina económica, la palería, la ferretería, o sea, Sí, sí, te sí. podrás encontrar en mil cantidad de comercios. O sea, de aquí a donde transites, vas a poder observar miles de comercios. Y la gran mayoría de esos miles de comercios, Ramiro, son los que requieren que los apoyemos para que esta reforma Ujú. no los castigue. Porque dijiste algo, las empresas grandes, las que tienen estructura, las que tienen departamentos, áreas, personas especializadas y específicas para poder cumplir con las normativas, que tienen procesos definidos. Esas empresas no tienen el problema. Con el debido respeto, cariño y admiración a las grandes empresas, esas empresas no tienen el problema que en este momento va a enfrentar México. Reducir de 48 a 40 horas. ¿Qué va a impactar? Y es parte de lo que tenemos que sensibilizarnos, porque decir 48 a 40 no solamente se habla de decir voy a reducir 15 a 20% del tiempo. Para empezar, vámonos con una empresa que tenga, por ejemplo, 5 trabajadores y que a la semana cada trabajador labora 48 horas. En promedio son 240 horas a la semana entre las 5 personas. Fíjense, sáquenle cuentas. 240 horas a la semana entre estas 5 personas. Cuando la reforma pase y termine de implementarse, esas 5 personas en conjunto ya no van a elaborar 240 horas, van a elaborar 200. Ujú. Entonces, tenemos un problema. Hay 40 horas en la empresa que se perdieron en el limbo, que nadie las está elaborando. Y eso puede generar muchas implicaciones. Ejemplo, si una pyme en nuestro país, que es parte fundamental de lo que le hace falta, eficiencia y productividad. O sea, no necesariamente por trabajar 48 o 50 horas a la semana
quiere decir que somos eficientes y productivos. O sea, no podemos juntar una cosa con la otra. Podemos trabajar mucho y podemos producir poco. Y a México, y amo a mi país, amo mi tierra, amo mi gente, pero a México definitivamente le hace falta muchísimo en el tema de eficiencia y de productividad. Es ahí donde principalmente le va a impactar a la pyme. Entonces, esas 40 horas que alguien ya no, que estas 5 personas ya no van a laborar, puede verse en una repercusión para la empresa. El retraso en la entrega de pedidos, el retraso en el cumplimiento para otorgar algún servicio, porque es lógico. Si de 240 horas que está trabajando esa empresa a la semana, ya nada más va a trabajar 200, algo se hacía en esas 40 horas. Y no creo que esas 40 horas nada más hayan sido de comer, ir al baño y llegar un poco tarde a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Hay 2 caminos ahorita. Pedirle a la gente que se quede trabajando horas extras y te va a costar. O tener que contratar a alguien más para cubrir el hueco de esas 40 horas. Si te fijas, qué ironía, el ejemplo sale perfecto. Una pyme con 5 trabajadores, que es el promedio general a nivel nacional, o sea, en México no vivimos de las grandes empresas que vemos en la televisión, con los grandes corporativos y con los grandísimos líderes empresariales que admiro y respeto. México vive en mayoría y se sostiene por las empresas de a pie, por las que tienen esos 5 trabajadores, las que generan el 70% del empleo formal en nuestro país, las que generan más del 60% del Producto Interno Bruto. Esas son las pymes. A ver, pero estás hablando de algo muy interesante con relación a la productividad del empleado. Pero, por ejemplo, ¿esto va a llevar implícito en la contratación o en el despido para luego meterlos en otro esquema? Por ejemplo, puede ser el de honorarios. A ver, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría con un vendedor el tema de las 40 horas si el vendedor a lo que se dedica es estar en la calle? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a tratar de eficientar al repartidor, por ejemplo? ¿Cómo vas a poder generar ese control, que tampoco lo tienes actualmente, ya lo hemos dicho, pero en esta nueva estructura, pues ya hay otro pretexto más para el que trabaja menos? Pues yo las 40 horas a la semana y se acabó. O sea, porque también acuérdate que la visión empresarial de las pyme, que es a donde vamos dirigido con este podcast, es saber encontrar ahora con este primer episodio hacia dónde va esta reforma y hacia dónde el ganar debe de llevar implícito un proyecto que desde hoy ya debes de tener para el próximo año dentro de tus posibilidades de planeación. Mira, cuando hablamos de este tema con las pymes, hay una enorme preocupación por lo que está sucediendo. Yo te decía, irónicamente, en este ejemplo de la pyme con 5 trabajadores, funciona perfectamente porque de 240 horas, que son 5 personas, se va a reducir a 200 horas. Entonces, necesitas una persona más para cubrir un turno, 40 horas. Entonces, o una de dos, o les pagas horas extras a las 5 que ya tienes, ¿Qué te va a costar? que te va a costar. Y eso va implícito en subir el costo del producto o servicio. Va implícito en todo, Ramiro. Y de hecho, yo ya tengo el análisis, ya tengo el estudio, ya tengo los pesos, ya tengo los centavos de lo que le va a costar a una pyme esta reforma laboral. Y desgraciadamente, a la gran mayoría, el costo va a ser paulatino, pero no dejará de ser, no dejará de incrementarse el costo. Entonces, ¿pagas horas extras o contratas a alguien más? Y el contratar a alguien más, pues implica previsión social, etcétera. Sí. Ahora, tú decías hace un ratito, oye, ¿qué va a pasar con esas personas, los vendedores, repartidores, etcétera? O sea, ¿bajo qué esquema los vas a contratar? A ver, no le estemos buscando, esa es una recomendación de mi parte, no le estemos buscando ya desde ahorita cómo darle la vuelta a la reforma. O sea, como empresarios, como personas que decidimos emprender un proyecto de negocio, un proyecto de vida, pues tenemos que atorarle. Por lo mismo, hoy por hoy, no sé si sabías, 2025,
la informalidad creció 2 puntos Sí. porcentuales. O sea, 2 puntos. 57 sobre 55 en 2024. ¿Esto qué quiere decir? Para los que todavía no lo conozcamos. Quiere decir que hoy en el 2025, 2% más de las unidades económicas del país que en 2024 ya están en la informalidad. Quiere decir que el 57% de la economía en nuestro país, de las unidades económicas en nuestro país, se encuentran en la informalidad. Porque somos buenísimos para reformar. Somos buenísimos para hacer reformas. O sea, creo que incluso eso ya se está convirtiendo en el deporte nacional. Hay propuestas de reformas de ley para todo. Sin embargo, yo no considero que México requiera tantas reformas. Yo considero que México necesita reformas estructuradas y de impacto. Porque lo único que está sucediendo es estas reformas están reformando al cautivo. Imagina que tienes en una bolsita 100 canicas. Cada una de esas 100 canicas es una pyme. Y viene una reforma. Y entonces, esa bolsita llamada cautiverio, donde tienes 100 canicas, donde tienes a tus 100 pymes, 57 de esas canicas decidieron salirse. Y te quedaste nada más en tu bolsa con 43 canicas. Las 57 que se salieron son las canicas que se fueron a la informalidad. No me interesan tus reformas, no me interesa cumplir tus reformas, no puedo cumplir tus reformas. O pago la nómina o pago el seguro social porque me castigas cada vez más que ya no puedo, me estás asfixiando. Y entonces hoy, el año pasado, de las 100 canicas en la bolsa quedaban 45. Sí, sí, sí. Este año hay menos 2 canicas. Y entonces lo que va a suceder es que en algún punto, no sé con cuántas canicas nos vamos a quedar en el cautiverio, con cuántos contribuyentes, con cuántas empresas cautivas nos vamos a quedar para que sigan contribuyendo. Recordemos que los contribuyentes somos los que contribuimos. O sea, ¿qué significa la contribución? Pues el pago de los respectivos impuestos. ¿Quiénes los pagan? Los contribuyentes cautivos, los que estamos ahí en esa bolsita llamada cautiverio, porque los que están fuera de la bolsita no los pagan. Y nosotros estamos sosteniendo a esas canicas que se salieron de la bolsa, que están en la informalidad, que están en una competencia desleal con las familias mexicanas y los negocios familiares. Entonces, tenemos que analizar profundamente el impacto para las pymes, porque el problema es que va a aumentar el costo en las pymes a nivel de nómina, y no solamente lo que le pagas al trabajador, no solamente es un tema del aumento del costo laboral, sino incluso reputacional, legal, operacional. O sea, esta reforma viene a moverle todo a la pyme. Cuando me refiero del costo reputacional, es porque si al reducir la jornada laboral, la pyme se convierte en un proyecto deficiente, improductivo, por consiguiente, va a quedar mal con sus clientes, Claro. no va a entregar el producto, no va a brindar el servicio, y esa ineficiencia o esa falta de cumplimiento le va a generar una mala reputación al cliente. Al proveedor, perdón. Por consiguiente, en algún punto, esa pyme puede caer y hasta morir. ¿Cuánto más o menos es lo que dura la curva de aprendizaje para que una pyme diga sobreviví? ¿Desde que nace o en qué Sí, momento? sí, sí. Mira, hay diferentes niveles, hay diferentes escalones. La gran mayoría solamente observan el primer escalón. El primer escalón es a los 2 primeros años. En ese primer escalón, cuando una pyme nace, el 80% no logra llegar a ese escalón. O sea, Pero ¿qué factores son los que en alto porcentaje adviertes mueren? ok, muy Los simple. errores. Muy simple. El tema del acompañamiento, cuando nos aventuramos y no tenemos experiencia, no tenemos conocimiento y empezamos a realizar alguna actividad, por más apasionado que
que por más pasión que nos genere, pero no la conocemos bien, porque a lo mejor soy bueno para vender, a lo mejor no soy bueno para las finanzas, a lo mejor no soy bueno para la operación. Entonces, al convertirme en un todólogo, eso es lo que sucede, que estoy en todo y no estoy en nada. Entonces, principalmente la falta de acompañamiento a una pyme, rodearse de especialistas y que conozcan un poco más y que les puedan brindar ese acompañamiento. Segundo, la falta de financiamiento, porque hoy por hoy la pyme no puede acceder a un crédito bancario si no cumple 2 años porque el banco no le presta, y entonces, pero si no llega a los 2 años, pues entonces ya no es sujeto. De hecho, incluso en el Plan México de la doctora Claudia Sheinbaum, particularmente en el punto 14, se habla del objetivo de financiamiento para las pymes. Para el año 2030, el 30% de las pymes tienen que acceder a financiamiento. Lo aplaudo. Pero antes de acceder a financiamiento a las pymes, Ramiro, y a todos los que nos ven y nos escuchan, tendríamos que entender que hay una línea de 4 tiempos para que esa pyme pueda llegar madura al financiamiento. Es primero que analicemos en qué nivel, en qué estatus de madurez empresarial se encuentra esa pyme. Segundo, ya analizando en dónde estoy y conociendo las oportunidades de mejora, me puedo ir a un programa de capacitación, en donde hoy por hoy hay miles de capacitaciones en todo el país, en línea, o sea, en todos lados. Todo el mundo capacita. O sea, la pandemia nos hizo capacitadores Sí, a claro, todos. por supuesto. Entonces, después de la capacitación, hay que darle esa formación y acompañamiento. A ver, ya vi dónde estabas, ya hice el análisis, ya conozco tu madurez empresarial, preparamos un programa específico de capacitación con base a tus necesidades específicas. Ahora, en el punto número 3, te voy a formar y te voy a acompañar. Por si en el caminito te me vas tropezando, con ese acompañamiento yo te voy levantando. Y en el punto número 4, ahora sí, ya es una empresa madura, sin importar de cuántos años tenga, porque hay empresas de 2 años que son Sí. maduras, hay empresas de 50 años que no son maduras. Entonces, ya podemos entrar a un tema de financiamiento. Pero regresando, en promedio a las pymes, Ramiro, el costo mensual que les va a impactar esta reforma en temas laborales, en temas legales, operacionales, reputacionales, para una pyme con 5 trabajadores, donde los 5 trabajadores en promedio ganan 10,000 pesos al mes, en promedio el costo aumentado a la pyme será de 35,000 pesos al mes. Sin contar lo que ya está pagando. Sí, O claro, sea, claro, 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 claro. es un excedente. Ahora, en ese mismo estudio tenemos así establecido cuánto por horas extras, cuánto por la contratación del nuevo personal, cuánto por el tema de ineficiencia o reputacional, cuánto por el tema legal, cuánto por muchos factores. Y nos dan 35,000 pesos. No, con todo y que estás tomando en cuenta algo que a veces no se toma o no está en eso porque como que tienen miedo. El tema, por ejemplo, de cuando corres a alguien. ¿Sí? Cuando corres a alguien. Y entonces, si a una pyme que factura, vamos a ponerle 4 millones de pesos al año, Ujú, y para muchas es mucho. ujú. O sea, ojo, me estoy yendo largo para Sí, muchas. sí, sí. Hay muchas que dicen, oye, Javier, ojalá Dios te oiga y que No, facture bueno, es un 4 escenario, millones. es un Sí, escenario. Sí, sí, sí. pero imagínate que una pyme facture 4 millones de pesos al año, con el costo adicional de 35,000 pesos mensuales por 12 meses, estamos hablando de 400,000 pesos, pesos más, pesos menos. Quiere decir que esta pyme, de su venta, le vas a cargar un costo del 10% anual. Y ojo, porque muchos decimos, 10% no es mucho. ¿Qué crees? En la mayoría de las ocasiones para estas pymes, ese 10% es utilidad. Sí. O sea, tenemos que entender las cosas de esta forma. Yo conozco a funcionarios públicos, grandísimos funcionarios públicos, que desde el orden municipal, estatal, diferentes entidades y el federal, grandísimos funcionarios públicos, sin temas partidistas ni colores. Yo soy totalmente apartidista. No, no voy ni para un lado ni para otro. Simplemente que en mi actividad como empresario y en la confederación, en la Concanaco, pues te reúnes con muchos de estos funcionarios públicos. Yo conozco grandes funcionarios públicos que son empresarios.
que se integraron a la función pública por intentar cambiar algo. Ujú. Y yo he notado que los funcionarios públicos que vienen del sector empresarial, analízalo a nivel nacional, y son funcionarios que en su mayoría dan resultados positivos, porque trabajan bajo objetivos, bajo metas. Aquí quiero llegar con esto. De la misma forma, respeto al resto de los funcionarios que no son empresarios y que tienen su carrera política. Pero sí abogo a la sensibilidad de que todos los funcionarios públicos deberían de analizar el impacto que esta reforma le va a generar a las pymes. Y no podemos seguir golpeando a quien genera gran parte de la riqueza de este país, gran parte de los empleos de México. Los funcionarios públicos y quienes vayan a tomar las decisiones, diputados, No, pues la senadores, decisión ya está tomada. sí, nada más hay que ver el cómo. Ajá. O sea, por eso todavía estamos en un proceso en tiempo y me encantó que este podcast saliera hoy. Saliera hoy porque a partir del 2 de junio Ujú. 2025 vienen las diferentes mesas de análisis con el sector empresarial y el sector patronal y el gobierno. Definitivamente ahí la Concanaco Servitur va a estar presente, generando y entregando una serie de propuestas, analizando, discutiendo, debatiendo, intentando convencer de diferentes formas y dando argumentos sólidos, válidos, para que se tome la mejor decisión de cuál es la forma más adecuada de implementar esta reforma. Ejemplo, yo solamente voy a poner algunos escenarios. Podríamos implementarla de 1000 maneras distintas y ustedes pueden elegir la suya y pueden mandar la propuesta. Oye, Javier, esta será mi propuesta para la reforma laboral a la jornada reducida. Ejemplo, simple. En 2025 le quitamos 1 hora. En 2026 le quitamos 1 hora. Esto me permite irme adaptando Paulatinamente. paulatinamente. Oye, en el 2027 le quitamos 1 hora. En el 2028 le quitamos 2. Ujú. Ya pasaron 3 años. Ya pasaron 3 años en el que quitamos 1 hora cada uno. Ujú. Y en el 2029 le quitamos 2. Y en el 2030 una. Entonces, va de nuevo. 2026 de 48 la bajamos a 47. Ujú. En el 2027 de 47 la bajamos a 46. Espérame, ahí me detengo. Ajá. ¿Por qué? Porque usted se preguntará, a ver, si estamos en el ejemplo de 5 empleados en una pyme, ¿cómo tendrías que implementar esto? Es decir, ¿con qué puestos o con qué criterios estarías haciendo esta evolución sin comprometer mucho a ciertos elementos de tu pyme que son los que te están dando la medición de productividad? Aquí en este punto o en este ejemplo que yo acabo de decir, yo estoy considerando todos parejos, Ok. todas las empresas parejas. El Ujú. primer año descuentan 1 hora de la jornada laboral a la semana. Todos, en vez de trabajar 48 horas en una empresa, trabajarían 47. Ok. En el segundo año, en todas las empresas, en vez de trabajar 47 horas, trabajarían 46. Por eso yo mencionaba hace rato que la podemos implementar de 1000 formas. Y tú acabas de decir una. Oye, podríamos hacerlo escalonado también por diferentes departamentos dentro de una pyme. Podría darse. Todo dependerá del análisis que se haga en Ahí es esas. donde un asesor debe de entrar para advertir. Por eso es muy importante este programa, porque Javier se dedica a esto. Es decir, Ejemplo, no es lo mismo la papelería, ujú, no es lo mismo la carnicería a una maquiladora. de acuerdo. Sí, de Ejemplo, acuerdo. la maquiladora tiene 3 turnos Ujú. ininterrumpidos. La maquiladora no puede parar. Tienes 3 turnos. Sí, sí. Cada turno de 8 horas. El día tiene 24. Cuadraba perfecto. Ujú. Ahora, si le quitas 1 hora, por ejemplo, al año, ya son turnos de 7 horas, son 21 horas, algo pasó. Ajá.
algo pasó porque hay 3 horas volando. Y no le puedes dar más rápido a la Pues máquina. no, no Pues le puedes dar más rápido, o sea, todo es bajo proceso. Por eso esta reforma, y lo digo con todo respeto a todos los que sean Los legisladores no colaboradores. son empresarios. Oigan, lo digo con todo respeto a los que sean colaboradores, Ujú. a los que sean trabajadores. Hay ocasiones en que me dicen, es que a ti no te importamos, nosotros como trabajadores me importan y me importan mucho. Pero hay que sentarnos y hay que analizar. No solamente es decir, sí, de 48 a 40. Claro que a todos nos gustaría trabajar 40 horas nada más. ¿Es trabajar menos, Javier? Híjole, yo no sé si es trabajar menos o es producir menos. Porque si estuviéramos en otro país Ujú. con mejores condiciones laborales y con una mayor visión laboral por parte de las personas, creo que en México no nos costaría trabajo bajar de 48 a 40. Si todas las personas que hoy trabajamos 48 horas fuéramos productivas, fuéramos eficientes, y no digo que no lo seamos, pero hay algunos casos que por Sí, ahí sí, se sí. conocen. Si todos fuéramos productivos, si todos fuéramos eficientes, esto ni siquiera tendría discusión. El problema va a ser, Ramiro, que si hoy con 48 horas habemos personas que no somos productivas y no somos eficientes, ahora imagínate qué va a suceder con 40 Sí, horas. claro. O sea, y ahí es donde le impacta directamente a la pyme, la que genera tu trabajo. Claro, claro, claro. Yo recuerdo hace algunos años una persona me decía, es que a mí no me importa lo que pase en la empresa, por mí que el patrón se vaya y que le vaya mal. Yo no, yo te voy a decir algo, si a la empresa le va mal, a ti te va mal. Es lógico. Si tú como trabajador de una empresa, a la empresa le va mal, ¿a quién le va peor? A los trabajadores. Si una empresa no vende, no produce, no es eficiente, tiene mala reputación, va disminuyendo su capacidad, va disminuyendo su participación hasta que llega un punto en el que pues, ya se muere esa empresa y corre a todos. Ahora, esta reforma, y te lo pregunto de manera directa, ¿no es para ahorcar las pymes específicamente? Porque las grandes empresas pues, pudieran tener justamente este colchón monetario para pagar horas extras, para a través de outsourcing, que está prohibido, siguen funcionando en otro esquema, pues advierten la contratación de eventuales para tratar de alguna manera de cumplir solo con la ley sin bajar el tema de sus ganancias. A ver, el ejemplo que decíamos, se prohíbe el tema de los alimentos chatarra y vamos a bajar su consumo porque vamos a aplicar un impuesto más. Si ya te cuesta más el refresco, ya te cuesta más los cigarros, pero se siguen consumiendo. Es decir, no pegó, o no a la escala que habían presupuestado. Por eso insisto que para poder analizar, definir y aprobar reformas, tienes que tomar en cuenta a todos los involucrados. No es que nosotros sepamos más, sepamos menos, pero somos un aliado para poder dar las mejores recomendaciones de cómo a Experiencia, todos nos puede ir bien. experiencia. Entonces, la primera propuesta es, primer año, bajas 1 hora, de 48 a 47, segundo año, de 47 a 46, tercer año, de 46 a 45, Ujú. cuarto año, de 45 a 43, ahí bajas 2, quinto año, de 43 a 41, y ya el último, en enero de 2030, de 41 a 40. Esa es una primera propuesta. Segunda propuesta es, no todos los negocios somos iguales y no todos operamos igual. Podríamos implementarla de manera paulatina, segmentada por sector. Ok. No es lo mismo el comercio, las tiendas de abarrote, las papelerías, que la industria manufacturera. O sea, dile, por ejemplo, incluso a esas grandes compañías que van a tener que reducir, o lo que van a tener que hacer es contratar a más gente y probablemente no les cueste tanto como una pyme. Entonces, tienes el comercio, tienes la manufactura, tienes los servicios. Entonces, podríamos implementar también por diferente tipo de sector. A ver, primero entran los de este sector, después entran los de este otro sector para hacer pruebas piloto. El problema, Ramiro, es que cuando se aprueban reformas a la ligera y se impulsan y se implementan a la ligera, lo peor que puede suceder es una catástrofe para todos. Si lo implementas de manera segmentada, a ver, vamos a hacer una prueba piloto, porque Ujú. Sí, sí, sí. otra propuesta también es, vamos empezando por tamaño de empresa.
A ver, ¿por qué no empezamos con los grandotes? Vamos a hacer una prueba piloto con los grandotes. El primer año, los 2 primeros años. Ya cuando vemos que los grandotes sin problemas, sin bronca lo pudieron hacer, a ver, vámonos con las medianas. Y para poder definir una empresa, si es micro, pequeña, mediana, grande o macro, es muy sencillo, como lo quieras ver, por número de trabajadores, por nivel de ingresos. Entonces, no le puedes decir, por ejemplo, a una señora en su tienda de abarrotes que tiene a lo mejor un trabajador, Ramiro, o sea, eso es un micronegocio. En ocasiones esos micronegocios se convierten en un autoempleo Sí, claro. de Sí. subsistencia diaria. Entonces, tienes a un ayudante, muy probablemente en la informalidad, pero pues ahora el ayudante le va a decir, oiga, pues yo nomás trabajo 40 horas a la semana. ¿Qué va a tener que hacer esa señora o ese señor de a pie en la tienda de abarrotes? O contratar a alguien más o pagarle horas extras. O sea, no podemos medir a todos con la misma barra. Entonces, pudiera ser por segmento, por sector, perdón, comercio, servicio, manufactura. Y además, también podríamos hacerlo por tamaño de empresa. Primero entran las grandes, después las medianas y así sucesivamente. Ahora, esta reforma no debería de pasar así solamente como tal, llamada reforma laboral. Una siguiente propuesta, Ramiro, es que apelemos a las buenas intenciones y a los buenos deseos de nuestros diputados, senadores, para que también vaya de la mano acompañada de una reforma fiscal, en donde no necesariamente se busque perjudicar al contribuyente. Te voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Si hoy una pyme quiere comprar un auto utilitario para la entrega de la mercancía, los mandados, repartir producto, etc. Hoy, hoy un auto nuevo, su tope de deducibilidad es de 175,000 pesos. O sea, para yo hacerme deducible un auto, el tope que me da el SAT es 175,000 pesos. Yo les pregunto a mis queridos diputados y senadores, ¿qué marca, qué agencia de autos hoy puedes ir y comprar un auto nuevo por 175,000 pesos? No hay, no existe. Esta ley de los 175 ya es muy vieja. ¿Por qué no dejamos, De la época de los bochos. por qué no dejamos que sea 100% deducible? O a lo mejor un tope mayor, a lo mejor no, no 100%, pero Sí, un sí, tope sí. mayor, o incluso, como lo mencionó nuestro presidente de la Concanaco, el doctor Octavio de la Torre, oye, 100% deducible al auto hecho en México. Ujú. O sea, Sí, vamos sí. incentivando la economía local, al auto mexicano, al que se produce aquí, y en vez de que se exporte, aquí que se venda, pero que sea 100% deducible. O sea, sí hay forma, si quisiéramos. Segundo, que por cierto también se lanzó la propuesta por parte de la Concanaco Servitur, que la nómina de una empresa, la nómina de una pyme, sea 100% deducible, porque hoy por hoy, si tú tienes trabajadores y les pagas un peso de nómina, solamente te puedes hacer deducible como patrón máximo el 53%. Ya. Y el otro 47% no lo haces deducible. O sea, pagas impuestos sobre ese 47%. Siguiente. Oye, Ramiro, hay que hablar de negocios. Te invito a comer aquí enfrente, en el restaurante, y nos vamos a comer. Pido factura. ¿Qué crees? No me es deducible. Si mi domicilio fiscal está aquí, en la voz de las pymes, Ujú. y yo voy al restaurante de aquí enfrente y pido factura y me facturan, no lo puedo meter como deducible. ¿Por qué? Porque para hacerlo deducible tendría que estar fuera de un radio de 50 kilómetros de mi domicilio fiscal. No, bueno. Entonces, pues tendría que salir del estado casi casi para poderlo ser deducible. O sea, y si le sumo, oye Ramiro, yo pago 3 colegiaturas. La de mis 2 hijos de primaria y la de mi hija de universidad. ¿Tú sabías, sin sacarle cuentas, que de las 12 mensualidades que pago de cada uno, en total 36 mensualidades por todo un Sí, año, sí, sí. me hago deducible nada más 20 días al año? O sea, de las 36 mensualidades que yo pagué, me hago deducible ni siquiera un mes. O sea, esa parte es la que tendríamos que seguir impulsando. Las pymes pueden soportar
este tipo de reformas a la jornada laboral reducida, siempre y cuando venga acompañada de incentivos, de apoyos que busquen el desarrollo y el crecimiento sostenible, porque si no, simplemente los vamos a asfixiar. Es que aquí tengo yo en algunos apuntes, retomando un poco lo que hemos tenido en este programa, eh, pues la dificultad con la cual nos estamos enfrentando de aquí al 2030 y no falta mucho. Y creo que estas propuestas pueden ayudar un mucho a pues aguantar o amortiguar. Y es momento de qué, Javier, de buscar créditos para poder llegar a ese momento y que no te impacte, porque finalmente estamos hablando de que gradualmente te va a costar. ¿Me explico? ¿En dónde tenemos que invertir? Tenemos que invertir en asesorías, tenemos que invertir en maquinaria, tenemos que invertir en estos puestos que adviertes que tarde que temprano tendrán que llegar para suplir el asunto de complementar no el horario, sino la productividad y poder entregar producto o servicio como lo hemos hecho con las 48 horas a la semana. Hay que invertir en capacitación y tecnología. Ujú. Porque el gran problema de las pymes hoy es que no se encuentran digitalizadas. Y cuando me refiero a la digitalización, no hablo de que puedas hacer una factura electrónica. No, eso no es digitalización. La digitalización tampoco es que puedas comprar una muy buena computadora, una muy buena tableta. No, eso no es digitalización. La digitalización es cómo a través de herramientas tecnológicas puedo lograr hacer más con menos. Cómo automatizo, cómo genero procesos sistematizados. Cómo a través de un clic en algún proceso de la operación de mi negocio, corro todo el proceso y todo el ciclo. O sea, las pymes tenemos que invertir ahorita en dos temas fundamentales. Capacitación y, como bien lo decías, asesoría especializada y tecnología. Y entonces, sí es momento de voltear a ver los créditos, porque también desgraciadamente en México un porcentaje muy mínimo de las pymes acceden a crédito y un porcentaje mucho menor buscan financiamiento. Entonces, sí es momento de buscar un financiamiento. Ujú. Hay las condiciones, ya la tasa de interés de referencia interbancaria está bajando, acaba de anunciar el Banco de México reducción a 8.5, seguirá bajando, Ujú. la inflación está bajando, hoy el costo del dinero es menor, entonces sí es momento de estar buscando alternativas de financiamiento para inversión. Entonces, en ese sentido ya podrías hacer un refuerzo dentro de tu pyme. Y lo más importante es mantenernos informados, mantenernos actualizados. Yo soy un amante de estar informado, actualizado. Hay ocasiones que las personas me dicen, oye, ¿te enteraste? Oye, ¿supiste la noticia? Sí, sí, supe. Oye, dijeron esto, ya también lo supe. O sea, regularmente busco estar escuchando, informándome, leyendo de los acontecimientos, lo que sucede, porque lo que vas escuchando, lo que vas viendo día a día, te mantiene en una constante actualización. No es lo mismo que en un día escuches todas las noticias Claro. y dentro de 6 meses no vuelvas a escuchar, a que todos los días constantemente estás escuchando. Entonces, aquí lo más importante es, en la voz de las pymes, darles ese espacio, esa visibilidad. Creo que por cuestiones de tiempo me encantaría poder detallar aún más este tema, pero lo podremos retomar con otras cosas. Vamos avanzando a partir del 2 de junio con las diferentes mesas de Sí. diálogo que van a generar para conocer cómo se va a implementar esto. Yo le pediría a la gente, por favor, manden sus ¿A propuestas qué número? al WhatsApp 3314 56 6526. Será un enorme placer poderlo compartir en esas mesas de diálogo. Recordando, Javier Cepeda como vicepresidente del desarrollo de las pymes en México por parte de la Concanaco Servitur, pues parte de mi chamba, la que hago con todo gusto todos los días es eso. O sea, ¿qué le duele a la pyme para buscar cómo la podemos apoyar? ¿Qué necesita? Cuáles son sus frustraciones, sus problemáticas, para ver cómo la podemos impulsar. Hay algo muy importante antes de terminar el programa, que este primer episodio ayuda a entender como termómetro lo que inminentemente ocurrirá. Información es poder, dicen algunos, pero lo que aquí se advierte, entre otras cosas, es cómo estas pymes que ya existen pueden sobrevivir a este embate y las que se están planeando para salir, cómo pueden también advertir a través de estas herramientas de información, pues ya un nivel diferente en el presupuesto y en la manera en la que pueden solventar esto que pues en la voz de las pymes
hemos estado platicando, que es justamente la reducción de las horas de trabajo de 48 a 40. Y termino con un comentario con Javier. Esto nos ayudará a ser más eficientes, nos estará ayudando, ya lo evaluaremos para el 2030, pero nuestra pyme, esto nos ayudará a ser competitivos a nivel internacional, es lo que el mundo requeriría para vernos dentro de su mercado global. Como tal, la propia reforma por sí sola no. O sea, esa es una realidad, y perdón que lo diga de esta forma, o sea, así tan directo, tan concreto, tan seco. La reforma a la jornada laboral reducida de 48 a 40 horas por sí sola no va a resolver un tema de competitividad, un tema de eficiencia, ni de aumento en la productividad, y mucho menos con esto nos van a voltear a ver con mejores ojos. Recordemos que la modernización del trabajo en México, lo decía hace rato, tiene que venir acompañada de justicia laboral para nuestros trabajadores, con la sostenibilidad empresarial. Quienes sostienen esos sueldos y esos puestos de trabajo son las empresas, el tamaño que sea, Ramiro. Hay empresas de un solo trabajador, hay empresas de miles de trabajadores. Entonces no podemos solamente inclinar la balanza hacia un solo lado. Esta reforma por sí sola no resuelve el tema, más que una persona trabaje menos tiempo, pero me deja la problemática de la sostenibilidad del desarrollo económico de este país, porque las pymes generan gran parte de este. Nos vamos, muchísimas gracias a nombre de todos los que hicimos posible este capítulo de La Voz de las Pymes. Continúe con nosotros y bueno, la recomendación es escúchelo, vuélvalo a escuchar, compártalo y sobre todo participe con nosotros a través de esta interacción, preguntas, dudas y todo aquello que nos pueda hacer crecer. Le recuerdo, aquí todos venimos a aprender y por supuesto todos venimos a no fracasar, sino por el contrario, ver estas líneas de oportunidad que Javier nos hace el favor de compartir con su tiempo, con su experiencia, pero sobre todo con eso, el poder de adelantarse y generar más valor a las pymes. Soy Ramiro Scotto, gracias. Lo más importante de todo esto, no sean envidiosos. Compartan este podcast, el que está en Spotify, en YouTube, con todos los colegas, amigos. Este podcast es para administradores, gerentes, supervisores, empresarios, presidentes e intendentes. Así que gracias, Ramiro. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.